que ingresen los asesores, la subsecretaria de Pesca, Pesca, todos los asesores, etc. ¿Estamos? Estamos, señor presidente. Secretaria, ¿cuenta? Sí, señor presidente. Tenemos una solicitud de audiencia del coordinador y vocero de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal, señor Gino Balestrelo, para que exponga al presidente de Haga Pesca, señor Jorge Martínez, su experiencia en la discusión sobre las perforaciones de la zona norte en atención al fallo de la excelentísima Corte Suprema, la cual acogió un recurso de protección que interpuso un pescador artesanal de Arica. Eso sería en materia de cuenta, señor presidente. Sí, muy bien. Vamos a el día lunes 17 de mayo, en la sesión de pesca, vamos a escuchar a dirigente de la pesquería, vamos a tratar de invitar a un jurídico especialista en el tema, sobre el tema de la perforación. Así que no hay ningún problema para cursar la invitación. Perfecto. Ok. Continuamos entonces con el objeto de esta sesión, que es la remoción de sedimentos, las concesiones de acuicultura. Exacto. Ya escuchamos la intervención de todos los que querían dar a conocer tu opinión y empezamos a revisar las indicaciones. Exacto, señor presidente. Se presentaron un total de 22 indicaciones al proyecto y para estos efectos están invitados por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la señora Alicia Gallardo, el jefe de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca, señor Eugenio Zamorano, el asesor legislativo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, señor Eric Correa, el asesor legislativo de la Subsecretaría de Pesca, señor Dimitri Morales, y la directora nacional de Senapesca, señora Jessica Fuentes. Muy bien. Vamos, secretaria, si vamos revisando las indicaciones y alguna duda, le pedimos la opinión del Ejecutivo. Muy bien. Entonces, sus señorías tienen un comparado a la vista, en el cual en la columna al lado izquierdo está el texto legal vigente, en la columna del medio el texto aprobado en general por la comisión y las indicaciones en la columna final. Las indicaciones 1, 2, 3 y 4 de la honorable senadora señora Muñoz, señores Pizarro, Piu y Sandoval modifican el inciso segundo del artículo 74 bis nuevo introducido por el numeral 1 de su artículo único en el sentido de reemplazar la palabra inmediatamente por cuanto antes. Entonces diría, constatada la existencia de desechos inorgánicos en el fondo de la concesión, deberán realizar cuanto antes los trabajos de limpieza en el plazo que fije el reglamento, sin perjuicio de las sanciones que sean procedentes. ¿Vamos viendo una a una, señor presidente? Sí, por supuesto, porque si acordamos ya reemplazar la palabra inmediatamente, en varias indicaciones parece que se pide reemplazar esa palabra. Exacto. Sería bueno escucharlas todas. Ya. Después la indicación número 5 del honorable senador señor Quinteros para eliminar en el inciso segundo del nuevo artículo 74 bis la expresión inmediatamente. Yo, la verdad, de cuanto antes, y para mí es lo mismo, o sea, no, lo importante es lo inmediatamente que por diversas circunstancias no se puede hacer en forma inmediata, pero lo demás no veo cuál es la diferencia. Señor presidente, si me permite la palabra. Sí, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Debo reconocer que al leer su indicación me hace mucho sentido, dado que efectivamente lo que hay que hacer son los trabajos. El plazo lo fija el reglamento y el reglamento se ejecuta. Entonces, estar calificando, nos dimos vuelta quizás demasiado en buscar una palabra que sea, probablemente era la no palabra, o sea, lo que señala la eliminación del inciso. Yo creo que
es algo que lo podemos perfectamente discutir, debatir, pero incluso la propuesta que usted hace me parece más limpia, más clara y se ajusta mejor, es mejor política pública. No es imprecisa, dado que no deja ninguna duda y lo que se tiene que hacer es ejecutar lo que señala el reglamento. Eso sería, presidente, gracias. Bien. Para ir dilucidando, ¿estamos de acuerdo en dejar solamente, eliminar la palabra inmediatamente? David, ¿nos escuchan? Presidente, nosotros presentamos una indicación Sí, no. que también lo estábamos conversando cuanto antes era nuestra expresión para cambiar inmediatamente, pero es tan relativo como inmediatamente, cuanto antes. Yo me inscribiría por apoyar la indicación suya, presidente, Okay. de simplemente eliminar y dejar en la expresión deberán realizar los trabajos de limpieza en el plazo que fije el reglamento. A mí me llena absolutamente su alternativa, porque estábamos viendo la nuestra cuanto antes, al final de cuentas también había que definirlo como inmediatamente, entonces Muy bien. apoyo ¿Estaríamos de acuerdo? su indicación. Aprobar Sí, la 5, rechazar la 1. Conforme. Ok. Entonces, señor presidente, queda aprobada por 4 votos la indicación número 5 y con la misma votación rechazadas las indicaciones 1, 2, 3 y 4. ¿Está la senadora Muñoz? No la veo, ¿sí? ¿Me pareció verla o no? No, No, no la ya. veo. Entonces, ¿está el Lo senador otro que- Pizarro? Sí, está el senador Pizarro. Entonces estaríamos de acuerdo los 4. Ok, Muy bien. seguimos. La indicación número 6 de la honorable senadora señora Órdenes para sustituir el inciso primero del artículo 64 ter por el siguiente. El titular de la concesión de agricultura o quien tenga un derecho sobre dicha concesión para el ejercicio de la actividad en ella deberá adoptar las medidas para evitar o reducir, según corresponda, conforme lo disponga el reglamento que se refiere al artículo 87, el depósito de desechos orgánicos en el fondo de la concesión. Hasta ahí está igual al texto aprobado en general. Esto es lo nuevo. Para tales efectos, se deberán instalar sistemas que eviten la sedimentación de residuos orgánicos en centros ubicados en lagos y aquellos ubicados en el mar en que se hayan constatado condiciones anaeróbicas en más de una ocasión. Y adicionalmente, deberá presentar un plan de recuperación y un plan de investigación del fondo marino en el área de la concesión ante el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, los que deberán cumplir con lo establecido en el referido reglamento. Esa es la... después, ¿vamos viendo la indicación 6, señor presidente? Exacto, por siguiente, sí, porque yo creo que también se puede englobar en una sola. Ya. Sigamos. Ya. La indicación 7... A ver, perdón, todas las que se refieren al artículo 74. Sí. Ya. La indicación 7 del senador Piu y 8 del senador señor Sandoval, para eliminar del inciso primero del artículo 74 ter nuevo introducido por el numeral 1 de su artículo único la frase a que se refiere el artículo 87. Y el artículo 87 establece la obligación de reglamentar las medidas de protección y sanciona su incumplimiento. Después tenemos la indicación 9 de la honorable senadora Muñoz, 10 del honorable senador señor Pizarro, 11 del honorable senador señor Piu y 12 del honorable senador señor Sandoval, para modificar el inciso primero del artículo 74 del nuevo, introducido por el numeral 1 de su artículo único, en el sentido de intercalar, a continuación del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la frase acreditado por un certificador a que se refiere el artículo 122, letra K. Hasta ahí. Después tenemos la indicación número 13 de la honorable senadora señora Órdenes y del honorable senador señor Girardi para agregar en el artículo único que agrega un nuevo artículo 74 de la Ley General de Pesca y Agricultura, un nuevo inciso segundo del siguiente tenor, correlacionándose los demás.
que dice lo siguiente: para tales efectos se deberán instalar sistemas que eviten la sedimentación de residuos orgánicos en centros ubicados en lagos y aquellos ubicados en el mar en que se hayan constatado condiciones anaeróbicas en más de una ocasión. Indicación número 14, el honorable senador señor Quinteros agrega un inciso segundo nuevo al artículo 74 ter, a continuación de la primera vez que es utilizada la palabra objeto, seguida una coma con la siguiente frase: respecto a las concesiones de acuicultura que se encuentren en condiciones anaeróbicas y aquellas cuyos resultados ambientales se encuentren dentro de los parámetros que establezca el reglamento. Indicación número 15, el honorable senador señor Quinteros agrega en el inciso segundo del nuevo artículo 74 ter, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente oración: en el plan de investigación se podrá autorizar el empleo de las tecnologías que utilizarán los titulares de las concesiones de acuicultura para recuperar los fondos anaeróbicos y también aquellos fondos que se encuentren en los parámetros que define la autoridad de conformidad con el reglamento. Esas serían las indicaciones al artículo 74 ter, señor presidente. Bien, ahora sí que hay que ir viendo porque creo que las 7 y 8 del senador Pío y del senador Sandoval hablan de eliminar el inciso primero. ¿Ese? Del inciso primero. No, solamente la frase refería, presidente, solamente la frase refería al artículo 87, porque queremos ampliar, ¿no es cierto?, no solamente someterlo al tema de del rama, sino que a esta y a otras normas que eventualmente estén todo lo que está en el reglamento. Ya, sí. ok. Solamente, ahora, en todo caso, presidente, son el artículo que tiene altas modificaciones y algunas bastante radicales. No, por supuesto, por eso que quería ir por parte para que a ver si no nos cruzamos en alguna de las indicaciones. ¿Ah? Pero yo creo El que ejecutivo, aquí, el ejecutivo necesitamos aquí una opinión súper potente. yo no creo que aquí no nos cruzamos en esta primera. Ahora, el ejecutivo conoce todas las indicaciones, me imagino. Sí, ¿Quién va a sí. responder el ejecutivo? Sí, por favor. sí, estoy acá, presidente. Muchas gracias por darme la palabra. Efectivamente, ¿Cómo yo está, creo que subsecretario? Dígame. efectivamente nosotros creemos que, bueno, este proyecto fue ampliamente discutido en la Cámara y la indicación número 6 quedó claramente establecido que había un problema de viabilidad tecnológica e impracticabilidad dadas las condiciones oceanográficas de Chile. Eso nosotros se discutió en la Cámara y también le llegó a los miembros de esta comisión. Yo insisto, y siendo exdirectora de Senapesca, que en estas normas es muy peligroso dejar este tipo de cuestiones cuando no hay viabilidad del punto de vista tecnológico. Es como letra muerta, en definitiva. Entonces nosotros además creemos, senador, que esto tiene que ser evaluado en conjunto con su indicación, la 14, que nos parece que son contradictorias, porque ahí se establece en cierta forma una gradualidad en la aplicación de los planes de recuperación que nos parece súper pertinente. O sea, primero está lo anaeróbico, después una serie de elementos de gradualidad dependiendo de los resultados de la evaluación ambiental. Así que nosotros hacemos ver el punto de la inviabilidad técnica y tecnológica respecto a la indicación número 6. No, yo comparto lo que usted acaba de decir. Yo lo encuentro inviable esto que está proponiendo la senadora. Sí, por eso que la indicación que ella dice, digamos, está en base a lo que fue presentado acá en las sesiones, por investigadores, por que vayamos a las cosas prácticas, si no nos sacamos nada con hacer una ley, donde sigamos cosas que son incumplibles. ¿Cierto? Sabemos lo que conocemos este tipo de actividad que es prácticamente imposible lo que se está proponiendo acá. O sea, no prácticamente, yo en este momento creo que es imposible. Yo también, yo estoy por rechazar esa explicación. Presidente. Sí, por favor, David. Sí, sí, bueno, efectivamente, esta indicación
entiendo que se intentó, ¿no es cierto?, reponer o sea, se instaló y establece una serie de conceptos que evidentemente, como usted bien dice, tenemos que aplicar o impulsar una norma que sea en definitiva aplicable, realizable. ¿Ah? Porque habla, ¿no es cierto?, dice, para tal efecto se deberán instalar sistemas que eviten la sedimentación de residuos orgánicos. Yo creo que este es un tema que evidentemente habrá que enfrentarlo en algún minuto. Yo leía la literatura de la experiencia noruega y no han podido tampoco ellos avanzar mucho en algunas tecnologías, a pesar de que hay algunas experiencias que se pudieran aplicar. Uno espera que efectivamente en algún minuto este tema habrá que analizarlo. Yo lo otra vez en caso, incluso en mi región, entiendo que algunos centros de cultivo habían entrado incluso en convenios con áreas de manejo para instalar un sistema donde se aproveche en realidad, curiosamente, querían introducir algún tipo de controles orgánicos, biológicos más bien dicho, con las mismas especies. Y había una experiencia bastante interesante que pudiera apuntar ese tema, pero creo que efectivamente me da la impresión a mí que, y las exposiciones que hemos tenido durante estos días, algunas vieron algunos ejemplos bastante interesantes, pero creo que efectivamente comparto con usted que es una indicación que, no sé, difícil de aplicar, difícil de resolver. Yo entiendo que es un problema en todo caso. No podemos desconocer que hay ahí una realidad de desechos, de residuos, de cosas, ¿verdad? Que habrá que, se me imagina a mí, avanzar en algún minuto en cómo resolverlo, pero tenemos que aplicar una norma que en definitiva pueda ser, eficiente al final del día, y yo comparto su opinión. Sí, no, y hay otra cosa que acá nosotros nos demostraron, con, digamos, en las exposiciones, que hoy día existen tecnologías que permiten efectuar recuperación de los fondos marinos. Si nosotros eliminamos la referencia al artículo 87... Y también tecnología para evitar tener condiciones anaeróbicas. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que exigir la autoridad pertinente y también que quiere establecer el reglamento. Ya. Someto, no sé si hay otra opinión, someto pero no lo aplicamos nosotros. ¿Y lo aprobaron? ¿Lo aprobaron en el anterior? ¿Se va a someter a votación? La votación entonces de la señora senadora... Presidente, Sí, presidente, dime. no solamente para una acotación, para que pudiéramos tenerlo en cuenta. Cuando nosotros nos referimos, ¿verdad? 4T, ¿no es cierto? La indicación nuestra habla de eliminar la expresión referido a que se refiere el artículo 87, ¿ya? La indicación número 7, que es de Puig y la mía son exactamente igual. Al eliminar esa frase a que se refiere el artículo 87, porque queremos dejar más amplio la norma, ¿no es cierto?, en materia de, según lo que corresponda, conforme lo disponga el reglamento, ya, etcétera, etcétera. Esa frase, al eliminar esa frase, como lo proponemos en la indicación 7 y 8, hay una expresión que está al final del 74.3, al final, que dice: deberán cumplir con lo establecido en el referido reglamento. Como nosotros eliminamos lo anterior, esa palabra referido habría que eliminarla también, para darle consistencia a la indicación 7 y 8. Solamente la palabra deberán cumplir con lo establecido en el reglamento, para contar. No la palabra... Perdón, David, perdón, pero espérate un poquito. La 6 la damos por rechazada, ¿no es cierto? Afirmativo. Sí. Ya, ¿Votamos la votación o por unanimidad? Cualquiera de las dos. Presidente, ¿puedo tomar la votación? Porque sí, por favor, no veo al senador Pizarro. Ya, entonces en votación la indicación número 6. Senador Pizarro, ¿cómo vota? Senador Pizarro. Senador Piu, ¿cómo vota la indicación número 6? Voto en contra, señora secretaria. Gracias. Senador señor Sandoval. En contra, señora Jimena. Gracias. Señor presidente, ¿cómo vota? En contra, señora secretaria. Senador Pizarro.
No está. Entonces queda rechazada por 3 votos. Ok, ya. Ahora pasamos a las 7 y 8. Muy Lo que bien. se refería el senador Sandoval. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo? Disculpe, ¿estamos de acuerdo nosotros, presidente? Ya, entonces lo someto a votación. ¿Estamos de acuerdo? Con la modificación propuesta por el senador Sandoval de eliminar la palabra referido. Y el señor Piu. Y el senador Pío. Ya, muy bien. En votación entonces la indicación 7 y 8 con la modificación propuesta. Senador A tener que eliminarla. Pizarro. Senadora Muñoz. Senador Piu. Voto a favor Unanimidad con nomás. la modificación. Senador Sandoval. A favor. Señor presidente, A favor. queda aprobada con modificaciones. Pasamos a las 9, 10 y 11. Perdón, presidente, ¿Sí? es que en ese 74T, con esta aprobación, no hay una indicación, no presentamos indicación respecto a la última frase de este artículo 74T. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Que dice ahí, deberán cumplir con lo establecido en el referido reglamento. Como el referido estaba en el artículo 87 y nosotros lo eliminamos para dejarlo más amplio, esa palabra referido no tiene sentido ahora en ese articulado. ¿En cuál, David? ¿En cuál? Al final del 74. Fue Al aprobado final con del esta 70 modificación. Sí. Al final del ya. 74T debería decir solamente deberá cumplir con lo establecido en el reglamento. Así ha quedado aprobado. Claro, tienes razón, sí. Ok. Señor presidente, la señora Gallardo está pidiendo la palabra. Señora Gallardo. No, estaba levantando la mano, disculpe. No, nada, gracias. Ya no estamos de acuerdo. Sí, quedó aprobada la indicación 7 y 8 con modificaciones al eliminar la palabra referido. Ok. Muy bien. Pasamos a las 9, 10 y 11 y 12. Debería explicarla en mucho más detalle la subpesca, pero lo que nosotros hacemos es exigir que previo a presentar los planes de recuperación de hacer la pesca pasen por los certificadores. Alguien está hablando que... Sí, está un micrófono abierto. A ver, ¿quién explica esta? Presidente, si me permite la palabra. Acreditado por un certificado que se refiere... A ver. Sí, en general, para mejorar la calidad, necesitamos que antes que ingresen se acredite por un ente certificador de los que está señalado en el artículo 122, letra K. ¿Esto para qué? Para darle consistencia a las propuestas y así el proceso siga de mejor forma. Es para perfeccionar la política pública e introducir la mejor experiencia que pueda haber al respecto. Eso sería, presidente, dicho. Ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, esto es importante porque nosotros en las últimas modificaciones en el ámbito de la acuicultura perfeccionamos con la incorporación de terceros acreditados, que nos ha resultado bastante bien. Entonces, en este caso, en vez de que pasase al Servicio Nacional de Pesca, que tiene el corazón fiscalizador, de control, hay entes que tienen ciertos requisitos, en este caso van a ser bien especiales relacionados con la evaluación del plan de investigación y recuperación y, por lo tanto, hace más eficaz el control y la implementación de estos planes. Yo creo que esta es una mejora que agrega valor a la norma. Gracias. Ok. Someto a votación. En votación entonces las indicaciones 9, 10, 11 y 12. Senador Pizarro. Senador Piu, ¿cómo vota? A favor, señora secretaria. Gracias. Senador señor Sandoval. A favor, señora secretaria. Gracias. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos a la 13 de la senadora Orden y el senador Girardi. Esto es igual que la número 6. Yo creo que esto con la 14 queda claro lo que hay que hacer. Aquí también se deberán instalar sistemas que eviten la sedimentación de residuos en centros ubicados en el agua y aquellos ubicados en el mar que hayan contratado condiciones. ¿Qué establecido? ¿Qué opina el Ejecutivo?
Nosotros consideramos, presidente, gracias, que efectivamente es similar a la indicación número 6, por lo tanto creemos que tiene el mismo sentido que dijimos en la indicación 6. Ok. ¿Tomamos la votación? Presidente, una consulta ante el Ejecutivo. ¿Sí? David. Muchas gracias, presidente. A ver, yo creo que en algún minuto gustaría que el Ejecutivo pudiéramos pensar, mirando este tema hacia adelante, en la exposición hubieron, previa sobre este proyecto, hubieron varias iniciativas y varias ideas en ese sentido. Evidentemente que hay un tema ahí tecnológico, de eficiencia, un montón de cosas, pero no deja de ser menos cierto que en algún minuto este tema, o sea, de hecho este tema es un problema al final del día también, ¿ya? Tenemos residuos orgánicos, ¿verdad? Desechos de alimentación, tenemos problemas que evidentemente acontece ahí en el fondo del lecho. Entonces, el Ejecutivo estará pensando en algún minuto dado en buscar algún horizonte de cómo enfrentar este problema, más allá de los descansos, más allá de los periodos en fin, que sabemos que se están tomando, pero ¿habrá algún sistema que desde el Ejecutivo de Investigaciones que hayan apuntado algunas medidas más eficientes y aplicables? ¿Presidente? Sí, por favor. Ya, efectivamente, estimado senador, nosotros creemos que el incorporar el plan de investigación también incorpora que los titulares deberán no solo preocuparse por el sedimento, sino que medidas para prevenir que lo que genere el centro de cultivo no signifique un impacto. Por ejemplo, alimentos que se puedan disolver fácilmente, que no tengan impacto. O sea, aquí hay un mundo de posibilidades que se generan con la sola presentación del plan de investigación. Por lo tanto, eso ha ocurrido mucho con la otra, no ha sido tan claro en las otras normas. Entonces, aquí generamos, siempre nos dicen que nosotros tenemos una cosa cuadrada, y aquí estamos diciendo, no, el titular puede innovar a través del plan de investigación. Y el proceso virtuoso es que si encontramos que se va repitiendo una solución tecnológica y que genera una disminución del impacto, podemos pasar entonces a un reglamento o a una normativa específica. Entonces yo creo que el proceso virtuoso es el plan de investigación, estimado senador. Presidente. Estoy de acuerdo, presidente. Muy bien. ¿Tomamos la votación? Bien, presidente, un segundito antes, presidente. Sí, por favor. No, bien, yo le pediría a la subsecretaria que vayamos monitoreando progresiva y permanentemente estas acciones. Cómo se van dando eficientemente este tema, porque más allá de cualquier cosa, claro, entendemos que hay centros que quedan en periodos de descanso, ¿verdad? Y que se van rotando en algún sentido, pero no podemos desconocer que en el fondo, ¿verdad? Hay un problema evidente desde el punto de vista de la producción de residuos orgánicos que no son propios de ese ambiente y que algún efecto evidentemente tendrán. Por eso yo sugeriría, presidente, que más allá que no está en este tema, que esta información pudiera realizarse con cierto grado de periodicidad para que vayamos viendo cómo eventualmente estos análisis, estos estudios van apuntando al fondo del problema, a reducir, a atenuar, a minimizar el impacto que tienen estos residuos en el lecho marino. Yo le pediría que pudiéramos de alguna manera, ¿no es cierto?, la subsecretaria ahí comprometerse a tener alguna información sobre ese particular. No sea que sea escrito como sea, pero sería bueno tener datos de cómo va evolucionando el problema en definitiva. No, y el compromiso también de ir empleando las nuevas tecnologías que vayan apareciendo, porque esto a medida que se va desarrollando, tienen que ir también creándose nuevas tecnologías para no permitir la sedimentación, etcétera, etcétera. O sea, todos los daños que nosotros vemos que se puedan producir, hay que subsanarlos, y las tecnologías están para eso. Me parece, presidente, y agregarle solamente que además aquí también hay que hacer un llamado a la industria. Ya lo hemos planteado en esta reunión más de un par de ocasiones, de que el estándar de producción también tiene que empezar a entender que esta es una industria que no tiene estándares nacionales, ¿ya? Tiene que cumplir estándar internacional por el impacto que tiene esta actividad. Por lo tanto, también hay que llamar a la proactividad del mismo sector salmonero
para que, yo entiendo que va a tener que hacerlo obligatoriamente por la ley, ¿no es cierto? Este plan de investigación, etcétera, etcétera, pero también esperamos que vayan más allá, porque a veces, claro, aquí vemos la voluntad de dos senadores por tratar de avanzar en regulaciones sobre este particular, y esta misma discusión se instaló en la Cámara. Pero creo que también hay que darle un mensaje muy potente hacia la industria de entender que tiene que impulsar acciones que vayan elevando el estándar a todo nivel. Y ellos más que nadie han interesado en que esta cuestión también, dado que por lo demás, de lo contrario, ellos mismos van a sufrir el impacto inverso. Así que la proactividad en este caso también es súper relevante, presidente. Yo en todo caso comparto su opinión y en esas condiciones que hemos conversado, rechazaría evidentemente la indicación número 3. Ok. Secretaria, ¿seguimos? Tiene que tomar la votación la secretaria. Sí, por favor. Senador Pizarro, ¿cómo vota la indicación número 13? Senador Pizarro. Le había escuchado al senador Sandoval en la indicación 3, entonces me había perdido porque como recién me vengo integrando. Entiendo por lo que estaba escuchando que la idea de la comisión va a ser Gracias. Senador Pizarro. Voto en contra, señora secretaria. Gracias. Senador señor Sandoval. En contra, señora Jimena. Gracias. Señor presidente, ¿cómo vota? En contra. Queda rechazada entonces por 4 votos en contra. La indicación 14 del senador Quintero, que agrega a continuación de la palabra objeto la siguiente frase: respecto a las concesiones de agricultura que se encuentran en condiciones anaeróbicas y aquellas cuyos resultados ambientales se encuentren dentro de los parámetros que establezca el reglamento. Esto para que quede claramente establecido en el instituto, que se obvió, no se puso, dice nada más que establecer el uso de mecanismos físicos, químicos o biológicos tendientes a mejorar las condiciones del área de sedimentación. Entonces, estamos hablando de las concesiones de agricultura. Totalmente de acuerdo. Precisarla. ¿El Ejecutivo tiene alguna opinión? Sería muy bueno escuchar al Ejecutivo. Sí, a nosotros, gracias presidente, estamos de acuerdo porque efectivamente aquí hay una suerte de gradualidad y que dijimos que lo más importante eran las condiciones posteriores a las condiciones anaeróbicas, y aquí incorporan en el reglamento una cierta gradualidad dependiendo de la complejidad de la evaluación ambiental. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con esta indicación. Bien. ¿Sometemos a votación, secretaria? Muy bien. En votación la indicación número 14. Senador Pizarro, ¿cómo vota? A favor. Gracias. Senador Piu, ¿cómo vota? A favor, señora secretaria. Gracias. Senador señor Sandoval. Está sin micrófono. A favor, señora Jimena. Gracias. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Muy bien, queda aprobado por 4 votos a favor. La indicación 15, el senador señor Quintero, agrega a continuación del punto aparte en el inciso segundo la siguiente oración: en el plan de investigación se podrá autorizar el empleo de las tecnologías que utilizarán los titulares de las concesiones de acuicultura para recuperar los fondos anaeróbicos y también aquellos fondos que se encuentren en los parámetros que define la autoridad de conformidad con el reglamento. Claro, acá lo mismo, acá para ratificar y aseverar que el plan de investigación no solamente tendrá por objeto el estudio, el desarrollo de métodos y tecnologías, no, sino que el plan de investigación podrá autorizar el empleo ya de las tecnologías que hoy día estamos conociendo. No en sentido así de que podrá, en sentido condicional. Subsecretaria. Presidente, ¿me permite la palabra primero ante la subsecretaria? Muy bien. Muchas gracias, presidente. Primero, quiero expresarle mi total reconocimiento por considerar la investigación aplicada en una indicación. Yo creo que esto es lo más relevante y por eso quería decírselo antes que intervenga la subsecretaria.
nuestras regiones se tienen que fortalecer con nuevos gobiernos regionales. Y es por eso que hemos pedido crear una nueva estrategia regional de conocimiento e innovación. Y aquí lo que usted está proponiendo es precisamente lo que la OCDE señala, los gobiernos regionales, con el mundo académico y la industria juntos para sacar adelante las regiones. Y así probar prototipos. Necesitamos experimentar. Y esto es esencial y lo tienen que fomentar los gobiernos regionales. O sea, aquí los gobiernos regionales van a tomar esta indicación y van a hacerse parte. Y usted, bueno, representa a una región donde hay salmón, lo mismo por su intermedio, señor Sandoval, que también las dos regiones pueden generar un conocimiento con una riqueza increíble y ofrecer oportunidad a todas las pymes del conocimiento. Ya tenemos incluso los digital twins, que son modelos matemáticos que simulan los movimientos de los salmones en la jaula y que los van analizando. La capacidad de usar la inteligencia artificial para ver qué está pasando, el poder actuar sobre los fondos. Aquí hay mucho conocimiento que es valor agregado, hay riqueza, aparte de la riqueza de la proteína, del salmón, de esa industria, está la riqueza del conocimiento. Yo creo en ese sentido, señor presidente, que no solo usted está dando una luz, sino que está dando los elementos necesarios para consolidar esta nueva industria que se asocia a la industria del salmón que ya conocemos. Y tal como lo señaló el senador Sandoval, tiene que cumplir estándares internacionales. Y por eso no tengo duda que todas estas medidas tendientes a prevenir que las condiciones del suelo y de las aguas cambien, van a ser totalmente empleadas. Felicitarlo, yo creo que es una indicación muy oportuna, que está además relacionada con lo que les he señalado, la nueva estrategia regional de conocimiento e innovación, y no tengo duda que hacia allá va. Es el mejor incentivo que puede tener la industria, que le abra las puertas al mundo académico y a los emprendedores e innovadores para que prueben, y si los prototipos resultan, se escalen, y eso traiga más riqueza y retenga a los talentos de las regiones, evitando que esto se tenga que ir a otros lados. Eso sería, señor presidente. Lo felicito, muchas gracias, he dicho. Gracias, senador. O sea, votamos en contra entonces. Señores, Presidente, sí, presidente, solamente creo, comparto el fondo de la idea que usted plantea. Solamente veo que si leemos la última parte donde dice, en el artículo 74 ter, dice, lo que dice el texto, ¿verdad? El texto del proyecto. Dice, el plan de investigación tendrá por objeto el estudio y desarrollo de métodos y tecnologías para la recuperación de los fondos marinos, cuyos resultados ¿Cuál estás leyendo? ¿Ah? Perdona que me pierdo. Ahí está marcado dice, esa última frase dice, el plan de investigación tendrá por objeto el estudio y desarrollo de métodos y tecnologías para la recuperación de los fondos marinos, cuyos resultados deberán ser entregados al Servicio Nacional de Pesca y Agricultura para mejorar los planes de recuperación. Y usted, presidente, compartiendo, como le digo, entiendo, yo quiero señalar y comparto la preocupación que usted tiene en este sentido. Dice, a continuación de esta expresión, agrega lo siguiente: en el plan de investigación se podrá autorizar el empleo de las tecnologías que utilizarán los titulares de las concesiones de agricultura para recuperar los fondos anaeróbicos y también aquellos fondos que se encuentren en los parámetros que define la autoridad de conformidad con el reglamento. Creo que hay necesidad, y me da la impresión a mí, presidente, de cómo mejorar un poquito la redacción, porque el proyecto contempla una expresión y a continuación como que de alguna manera hay cosas que están contenidas que quizás habría que mejorar un poquito la forma como termina redactado estas dos cosas, presidente. Compartiendo... ¿Sabe por qué propuse esto? Cuando vinieron los investigadores, la gente que ha estado trabajando en estos temas, y mostraron cómo es factible la recuperación de los suelos con la tecnología. Entonces, evidentemente que a medida que pasen los días, la investigación, esto va a ir mejorando mucho más. Entonces, si nos vamos a quedar casados, los adelantos que se obtengan no los vamos a aprovechar. Por eso quiero la opinión de la subsecretaria, a ver qué opina. Sí, gracias, presidente. Yo realmente estoy muy contenta porque cuando hicimos el gran cambio en la normativa sanitaria, el enfoque de riesgo y en el fondo de tomar las medidas cuando el riesgo es más alto y en forma preventiva, acá se está tomando, presidente, íntegramente con esta indicación, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que el plan de investigación aplica a todas las concesiones, que eso es algo, ya es un avance, pero
que diferencia de acuerdo a la condición ambiental. Entonces no es solo la condición de anaerobiosis, sino que, como bien usted dice, hay condiciones previas a la anaerobiosis que nos interesa de todas maneras que los titulares tomen decisiones informadas, con información en este caso científica, y prevengan. Por lo tanto, yo creo que aquí homologamos de verdad la condición de riesgo que también hicimos en la parte sanitaria y tenemos muy buenos resultados con la parte ambiental. Así que nosotros felicitamos la indicación. Se está cuidando el cuerpo de agua. Exactamente, ese es el objetivo, exactamente, en toda la condición, en cualquier centro cultivo, ya que esté en anaerobiosis o que esté en una situación inicial, previa, o que tenga un riesgo, y eso es valioso. Gracias, presidente. Gracias. Bien, presidente, de acuerdo entonces. Bien. ¿Unánime? Unánime. Está bien, me parece bien. Muy bien. Ya, muchas gracias. Pasamos a la 16, 17, 18 y 19. Sí. De nuevo la palabra inmediatamente. Pero es cambiar inmediatamente. Está en la página anterior donde. Sí. Repasa la palabra. En la página anterior. Seguir el mismo criterio, yo creo, presidente. El mismo criterio de la o sea, inmediatamente y punto. Era el inmediatamente que había que hacerse cargo. Ya, entonces, lo mismo que la 20, que dice inmediatamente lo mismo. Secretaria, es borrar donde dice inmediatamente la palabra inmediatamente, que no. ¿Estamos? El presidente, perdón, la indicación 16, 17, 18 y 19 reemplaza la palabra inmediatamente por en el plazo fijado. No, Claro. o sea, que quede inmediatamente nomás, porque en el plazo fijado, ¿qué queremos decir con eso? Sí, aparte de hacer remisión al 74. Es lo mismo que cuanto antes, es lo mismo. Entonces, están rechazando la indicación y mantienen la Sí. palabra inmediatamente. No, Así se es. rechaza. Eliminando la palabra. Es que la indicación reemplaza inmediatamente por la expresión en el plazo fijado. Sigue la referencia. Pero después la 20 Sigue la elimina. Exactamente. Entonces, se aprueba la 20 y se rechaza la 16, 17, 18 y 19. Así es, para Así es. en concordancia con lo que habíamos. Sí, para que quede homologado con lo que hicimos antes. Ya. Ya, con la misma votación del senador Pizarro, el senador Espiu, Sandoval y Quintero. Sí. La 21. Ahora, la indicación 21 y 22 de los senadores señor Espiu y senador Sandoval para modificar el artículo primero transitorio en el sentido de intercalar a continuación del punto seguido el siguiente párrafo. Las disposiciones reglamentarias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo único de esta ley deberán dictarse en el plazo de 18 meses desde su publicación en el Diario Oficial. Al respecto, si me permite, señor presidente, la Secretaría aquí tiene una aprensión porque la potestad reglamentaria es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, porque al establecer un plazo para fijar cuándo entra en vigencia el reglamento, está determinando la función de un servicio público. No obstante eso, hay precedentes de que los proyectos de ley se han aprobado con mociones en este sentido y la sala no ha tenido inconveniente. Pero hago el punto para que sus señorías lo definan. ¿Podríamos escuchar a la subsecretaria, presidente? Se buscaba el plazo de 2 años, lo que buscaba que 6 meses antes se presentaron los planes de recuperación. Para nosotros era muy Perdón, ¿la complejo. ley cuándo entraba en vigencia? 2 años. 2 años desde. Senador Sandoval, desde su micrófono está abierto. Señor presidente, si pudiéramos escuchar la opinión de la subsecretaría, sería Sí, mejor. porque hay una diferencia muy grande de tiempo en las propuestas. Una de 6 meses y la otra 18. Lo que pasa es que es uno por la entrada en vigencia de la ley, porque el proyecto dice la ley entrará en vigencia a 2 años de publicada. Claro. ¿Ya? Y más encima, después de los 2 años, 6. 6 meses Claro. más. No, bueno, que lo explique ahí porque nos parecía bastante largo. O sea, eran 2 años en realidad. ¿Ya?
Nosotros lo estamos acortando, no lo estamos aumentando. Sí, es cierto, nos están entregando una facultad que ya no... Así es. Bien, entonces, La señora subsecretaria iba... secretaria, yo, Sí, nosotros creemos que esto satisface la inquietud que todos tenemos, y lo hemos conversado con el senador en varias otras leyes, con el presidente, la inquietud de que la norma reglamentaria esté publicada con la debida antelación, ¿ya? Y que es eso algo que yo creo que es absolutamente comprensible, porque entonces nos parece adecuado que satisface esta inquietud de todo el mundo de que nos adelantemos y el reglamento se establezca con antelación en relación a la entrada en vigencia de la ley. ok. Entonces, someto a votación. En votación las indicaciones 21 y 22. Senador Pizarro, ¿cómo vota? Está con silencio, con micrófono apagado. A favor por acortar. Ya. Senador Piu, ¿cómo vota? A favor, señora secretaria. Gracias. Senador Sandoval. A favor, señora Jimena. Gracias. Señor presidente, ¿cómo vota? Yo también creo que 18 meses es harto, pero en este caso voy a votar a favor. 4 votos a favor. Queda aprobado por unanimidad y despachado el proyecto. Sí, yo quería hacer un par de comentarios que no alcancé, desgraciadamente, a hacer las indicaciones, subsecretaria y estimados colegas. Con respecto a las sanciones, porque en la Ley General de Pesca y Acuicultura hay sanciones que son competencia de la Subsecretaría de Pesca y también sanciones judiciales en Serna Pesca. En este proyecto, subsecretaria, se establece que las sanciones administrativas son de competencia de la Subsecretaría de Pesca. ¿Subsecretaria? Sí, las sanciones administrativas que se refiere, por ejemplo, son la suspensión de operaciones, lo que hemos hablado siempre. Hay sanciones administrativas y sanciones judiciales, y recuerde que el rama Ya, también... no, pero mi consulta, ¿sabe cuál es? Si está establecido en la ley de pesca, ¿por qué incluirla acá de nuevo? ¿La sanción administrativa? No lo entendemos. A ver, vamos a tratar de... ¿Cuál? ¿En qué punto, senador? En el artículo 118 de... Vamos a buscarlo. Serán sancionados los titulares de las concesiones y autorizaciones de agricultura que incurran en las siguientes infracciones. En el caso de cultivo de peces, sembrar ejemplares en el centro de cultivo sin contar con la información ambiental evaluada de seguridad. No dar cumplimiento a las condiciones de densidad o descanso en los centros. Esto no está establecido en la ley de pesca. Está leyendo la ley. Usted está leyendo la ley, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro. Sí, pues está establecida la ley de pesca, exactamente. Por eso que me... Presidente, ¿le podríamos hacer la consulta a la directora que probablemente sea más experta en estos temas? Bueno, senador, lo que ocurre es que esta es una nueva conducta, entonces no obstante que ya está ya hay una configuración o una tipificación de conducta en el 118 TER, como aquí se están creando nuevas obligaciones, son nuevas conductas infraccionales, por eso que hay que establecer la norma especial para crear nuevas sanciones, porque las sanciones siempre tienen que estar súper tipificadas, la conducta tiene que estar clara, no se pueden hacer referencias generales, entonces no obstante que existe el 118 TER y ahí hay infracciones, este proyecto de ley crea nuevas situaciones. Algunas son precautorias de alguna manera, por ejemplo, la suspensión que establece el Sernapesca, y hay otras que son sancionatorias, cuando derechamente se está operando con las estructuras en malas condiciones. Ahí hay que aplicar una sanción, y esa es una sanción nueva que hoy día no está en la ley de pesca. En la ley de pesca está cultivar con una densidad que no corresponde, con una INFA negativa, etcétera, pero no está el
como una sanción específica y más fuerte, como ustedes la acaban de aprobar en este proyecto de ley, el operar con las estructuras de cultivo en malas condiciones. Eso hoy día es una norma sumamente general en la ley de pesca y que se sanciona con las más bajas sanciones, más bajas multas, como de 3 UTM a 30 UTM. Aquí se están creando nuevas infracciones y por eso que hay que decirlo expresamente y por eso se hace en el proyecto de ley. Acá no basta la remisión a las figuras que ya existen en la ley. Ya, ok. Bien. Y ahí, ¿cómo se llama? Cuando fijan los plazos, dice un plazo de y 2 años, dice. ¿Y por qué no se, en vez de queda de establecido que es hasta 2 años? Ese es un buen punto. 18 ter B. Bueno, pero la verdad, esto ya era una inquietud mía nada más. Lo podemos Bien. revisar, presidente. ¿Cómo quedó entonces? No, si era una inquietud que yo tenía nada más que... Pero si se puede... No, si en el es que, no hay indicaciones al respecto, tenemos que ver el... No, por eso no hay indicaciones, sí, es buena. Pero podría la secretaria quizás mostrarnos el artículo en pantalla. En el numeral 2, artículo. Yo no lo tengo acá. El primero transitorio. Presidente, No ¿usted es está refiriendo al transitorio o no? no es el transitorio, es el... Si tiene que ver con sanciones, es que se configure una doble infracción en un plazo de 2 años, ¿esa es? Claro, Ah, ya, es que yo también la estoy... hasta 2 años. Claro. No en un plazo de 2 años. Hasta 2 años. Ah, perfecto. Sí, Ah, puede ser menos. Sí. No, es dejarle abierto para que sea gradual y ponerle hasta ahí en el plazo de 2 años, hasta. La letra B del cinto de eso va a ser una sanción fija. O sea, Por hasta perdón, 2 años y hay que sacar el plazo de entonces. Claro. el cambio... Hay que sacar el plazo de por hasta 2 años. Exacto. Disculpen, senadores, si me permiten, el cambio en definitiva es que aquí era un plazo fijo de 2 años porque se considera que la Exacto. sanción es sumamente grave, pero al poner hasta por 2 años, podrían poner Puede un ser plazo de menos. un mes. Podría ser un mes, porque hasta 2 años le da la posibilidad de poner menos sanción. Entonces, Sí, claro, eso es. grave, se está haciendo menos grave la sanción y permítame decirle como directora de Sernapesca que precisamente la suspensión de operaciones... No, al revés, digamos, si cometen infracción antes, se infraccionan y punto. El senador, aquí lo que se está diciendo es que la suspensión es por el plazo de 2 años. Es decir, yo no podría establecer una sanción por el plazo de 1 año. Suspendo operaciones por 2 años. Ah, ya. Ok. Las operaciones son cada... Ya, ahora lo entendí. Si no, podrían suspenderlo por un día. Sí, no, exactamente. Ahora lo entendí. Eso es lo que quiere Rabín, porque no haya suspensión. No, al revés. No. Por eso que quería que me aclarara bien este asunto. Está muy bien la aclaración. Ok. Ya listo, ¿cierto? No había indicaciones, si era una duda que yo tenía, nada más. La duda quedó aclarada entonces. Ok, muy bien, pues entonces, habiéndose cumplido, queda despachado el proyecto. Así es, sí, señor presidente. Esto va a tercer trámite. Esto venía de la Cámara, ¿no es? Y tiene que aprobarlo la Cámara las modificaciones propuestas por el Senado. Ok, entonces despachado. Va a la sala primero. Ah, claro. Va a la sala primero. Sí, va a la sala primero. Ok, bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, entonces, a la hora señalada, damos por terminado. Buena, Recording Gary Cooper. stopped. Se nota que somos la vieja Tenemos que guardia. resolver, Alicia.